porque hoy vamos a hacer un capítulo un poco distinto. Vamos a arrancar contando la historia de una persona que nos va a inspirar mucho. Hay que poder mirar atrás sin rencor a una persona que te está torturando. Bienvenidos y bienvenidas A un nuevo episodio. de Ojos Más Abiertos. Bienvenidos de nuevo. Después de tanto tiempo, acá estamos de nuevo, recargados y con muchas cosas nuevas que les vamos a traer y que van a estar viendo en estos días. Y que van a estar viendo hoy mismo. Porque hoy vamos a hacer un capítulo un poco distinto. Vamos a arrancar contando la historia de una persona que nos va a inspirar mucho. Una persona que seguramente saben quién es, pero está bueno contar la historia para ver qué podemos sacar de su vida y llevarlo nosotros a nuestra vida personal. Y que va a ser una nueva metodología que vamos a estar implementando, esto de traer historias de personas que han logrado cosas increíbles y de las cuales podemos aprender mucho y que después podemos compartir cosas también de nuestra vida. Así que voy a arrancar y esto dice así. Mandela nació en un país dividido por el apartheid, una injusta división que separaba a las personas por el color de su piel. Desde joven, Mandela aprendió sobre la importancia de la igualdad y la justicia, y decidió sumarse a la lucha contra esta discriminación. Cada paso de Mandela en su lucha por los derechos humanos fue como un depósito en su cuenta de valentía. Se unió al Congreso Nacional Africano y decidió su vida a la causa de la libertad. Por su compromiso tuvo un alto precio. Fue encarcelado durante 27 años en la isla de Robben, donde enfrentó desafíos y dificultades que fortalecieron su determinación. Cada día en prisión fue una lección en su cuenta de resistencia. Mandela nunca perdió la esperanza ni dejó de creer en un futuro mejor para su país. Incluso en las condiciones más adversas, mantuvo su dignidad y su fe en la humanidad. Cuando finalmente fue liberado, Mandela utilizó cada experiencia acumulada en su cuenta para liderar la transición pacífica de Sudáfrica hacia la democracia. Fue elegido como el primer presidente negro del país en unas elecciones históricas. Cada acción de Mandela como presidente fue un retiro estratégico de sabiduría y compasión de su cuenta. Promovió la reconciliación entre las comunidades divididas y trabajó incansablemente por la justicia social y la unidad nacional. Al final de su vida, Mandela dejó un legado invaluable en su cuenta de impacto. Su ejemplo inspiró a millones de personas en todo el mundo a luchar por la libertad, la igualdad y la paz. Y esta es la historia de Nelson Mandela. Así como a grandes rasgos, ¿no? Obviamente es muy poquito, pero bueno, una pequeña parte se la queríamos compartir. Seguramente ustedes ya conocen quién fue Mandela. Yo quiero decir algo que capaz a mí me pasa que yo no sé mucho de la vida de Mandela, no sé mucho de la vida de nadie. Y sin embargo, a mí me llamó mucho la atención que bueno, que acá que en la historia no está muy detallado, pero yo sé que cuando él lo meten preso, él es torturado y básicamente le hacen la vida imposible. ¿Y por qué trajimos a Mandela acá? Porque a mí, cuando yo la escuché y me dijeron que él perdonó a las personas que lo torturaban, los perdonó. Fue un día, los perdonó y había tenido incluso un gesto con ellos. Dije, wow. Y me acuerdo como que eso me impactó mucho de él. Y yo creo que la parte más que se conmemora de su historia es eso. Es El perdón. el perdón y cómo él entendió que si él quería verdaderamente la unión y la paz, tenía que dar eso al mundo. No podía dar venganza. No podía haber separación adentro de él, ¿no? Exactamente. Si uno quiere unión y paz, porque Y un poco la paz y la unión creo que van de la mano. si uno quiere paz, tiene que ser paz. Entonces, Exacto. si él se vengaba o si él hacía cosas que no estaban a favor de lo que él peleaba, no hubiera logrado lo que logró y no hubiera impactado la cantidad de personas que impactó y tampoco hubiera logrado esa unión entre un país que estaba dividido. Claro, porque él no estaba dividido. También un poco, creo. Yo creo que él fue pasando por muchos estados. O sea, él entendió en su proceso de que la guerra no era la solución. Porque si bien él fue encarcelado, Sí. ¿Y él qué era antes de ir preso? él era un militante. Un militante Y político. Un militante político, pero que él también recurrió a la violencia y a cosas que no iban con lo que él... O sea, Terminó él predicando. participaba de un grupo extremista que
si bien estaban oprimidos por la sociedad, porque eran los negros, en Sudáfrica había un racismo extremo, o sea, los baños separados, o sea, baños para negros y baños para blancos, o sea, era una discriminación posterior a lo que había sido la esclavitud. Entonces todavía estaba toda esa cultura de racismo, o sea, estaba muy impregnado el racismo en la sociedad sudafricana. Y él, cuando lo encarcelan, después de todo lo que él había hecho, que si bien no se sabe muy bien cómo son los detalles de la historia. ¿Qué me están haciendo así? ¿Que baje el volumen? Sí. Estoy gritando mucho. Sí. He sabido que él recapacitó con todo ese tiempo en la cárcel y que si bien él era inocente en ese caso, sus captores fueron como, tenemos que tomar esta imagen y que este sea el ejemplo de lo que no podés hacer, y lo agarraron a él. Y ahí comenzó su camino de autodescubrimiento, de autoconocimiento, de perdón, porque también él empezó a entender que si bien él no era el culpable de lo que había ocurrido, por cual lo habían encarcelado, él sí se sentía responsable de un montón de otras cosas que lo habían llevado a él a estar ahí como símbolo político encarcelado. Entonces, hay un fragmento que ahora les voy a contar de cuando él perdona, cuando él tiene como ese desafío de la vida de perdonar para poder seguir adelante y para poder lograr después todo lo que logró gracias a eso. Y acá se los voy a contar en primera persona, como él cuenta cuando se encuentra en esa encrucijada, y dice así: me encuentro en una encrucijada de emociones y decisiones, enfrentándome a la posibilidad de perdonar a aquellos que me arrebataron mi libertad durante tantos años. Es un proceso complejo y profundamente personal, lleno de dolor y reflexión. Recuerdo los días en la prisión de Robert Island donde el tiempo parecía detenerse y la justicia pesaba como una losa sobre mis hombros. Mis captores representaban todo lo que estaba mal en nuestro mundo, un sistema que perpetuaba el sufrimiento y la división entre personas. Pero a medida que el tiempo pasaba y la lucha por la libertad continuaba, comencé a comprender la verdadera naturaleza del perdón. No era simplemente olvidar o ignorar el pasado, sino librarme del peso del resentimiento y la amargura que me consumían. El perdón no fue un acto repentino, sino un viaje interno de introspección y sanación. Reflexioné sobre mi propia humanidad y la de aquellos que me habían hecho daño. Reconocí que aunque sus acciones fueran atroces, también eran el producto de un sistema injusto y de una mentalidad de odio y discriminación. El perdón se convirtió en un acto de liberación, no solo para mí, sino también para aquellos a quienes perdonaba. Al dejar de cargar con el peso del resentimiento, pude encontrar una paz interior que trascendía las barreras de la prisión y del pasado. Perdonar no significa olvidar o justificar el sufrimiento infligido, sino reconocer mi propia humanidad y la capacidad de elegir el amor y la compasión sobre el odio y el rencor. Fue un acto de poder y dignidad, una afirmación de mi propia libertad interior más allá de las cadenas físicas. Así, en un acto de profunda compasión y reconciliación, decidí perdonar a mis captores. No fue fácil, y el camino hacia el perdón estuvo lleno de altibajos emocionales. Pero al final encontré la paz que tanto anhelaba y pude avanzar hacia un futuro de esperanza y unidad para mi país y para el mundo entero. Wow. Que sí, la historia de él es escalofriante porque son 27 años, o sea, el tipo le arrebataron una parte de su vida y sin embargo entendió el propósito de eso, entendió por qué atravesó todo eso y... No sé si entendió algo, pero perdonó. Aprendió lo que es el perdón. Al decir entendió, quiero decir que si él se hubiera quedado con el enojo y con el resentimiento, tal vez esos 27 años de cárcel no hubieran valido para nada. Y me llama la atención que dice que entiende que perdonar no es soltar el pasado. Eso no es perdonar.
Perdonar es sacarte el peso que este mal te genera. O sea, sacarte como esa cosa que la sentís en los hombros como si fuese una mochila pesada. ¿Viste cuando tenés algo en la cabeza todo el tiempo o algo que te saca las ganas, el ánimo? Poder perdonarlo creo que es la manera. Y no es, bueno, esto ya no existe, lo evito, lo evado, lo suelto. Sino más bien te veo, te entiendo, gracias, te perdono. O sea, perdonó a las personas que lo mantuvieron preso y lo torturaron durante 27 años. Eso es un poder. Por eso te decía que, más allá de si entendió algo o no, pudo sacar algo provechoso de algo terrible, que era haber estado 27 años encerrado en una jaula así, porque si vos ves las imágenes de donde estaba, era Sí, un cuarto de 1 por 1, no solo no eso. tenía ni salida al exterior, o sea, No solo eso, sino que siempre luchó, porque al principio luchaba por, no sé, alguna ideología, por los negros. Y, y después de perdonar desde el corazón, hizo sus verdaderos milagros. Yo creo que exactamente. Y que además, en esa lucha interna, entendió que también, desde su perspectiva con la que él como un joven encara las cosas, eh, aprendió que también existía, o sea, también se humanizó él, también empezó a darse cuenta de su parte humana y de cómo él también era responsable de eso también, era responsable de lo que acontecía, era responsable de esa lucha de clases, esa división entre los dos. Entonces, que es algo que pasa mucho hoy en día, cuando nos ponemos de un lado o del otro, cuando nos ponemos de un lado o del otro de la grieta, y que no solo ocurre acá en Argentina, ocurre en todos los países, ocurre en toda guerra, en todo lugar donde hay dos bandos. ujú, y para que haya verdadera paz no puede haber separación. Entonces, por eso es que la paz va de la mano con la unión, como decíamos. Para que haya verdadera paz no puede haber separación. Nada, a mí, yo cuando lo escuché así, nunca estudié la vida de Mandela, nunca nada, me sorprendió cómo lo estaban contando por la capacidad que él había tenido para realmente poder perdonar. Y creo que la verdadera enseñanza está en que si de verdad vos lo podés hacer de corazón, podés cambiar tu vida, porque él hizo cosas impresionantes, dejó un legado grande gracias a que perdonó. Porque si no hubiese Exacto. perdonado, hubiese seguido luchando. Como todas las personas que ves ahí afuera que luchan contra los que te encarcelan, los que son injustos, los que van en contra de los negros, los que van en contra de, no sé, los trans, los que van en contra de qué sé Siempre yo hay un qué. enemigo, Siempre hay un siempre. enemigo y salen a luchar. Y saben que la sociedad no aprendió nunca nada de esta historia, me estoy dando cuenta. Porque sin embargo seguimos todos divididos intentando luchar por algo. Luchar por algo. Y dale la mano a a tu enemigo, al enemigo que te creaste, porque ni siquiera es tu enemigo, porque todos son un sistema. Incluso dice que entiende que sus enemigos pertenecen a un sistema. Entonces, así como él perteneció a un lado de la brecha, entiende que los otros pertenecen al otro. Y según la historia que le estén contando, van a pertenecer ahí. O sea, me parece súper sabio. Y por eso es que él elige el perdón. Por eso es que él elige... Háblame de ser empático. Ser empático es poder mirar a la persona que te torturó y decirle, te perdono. Perdón y te perdono. Eso es ser empático. Y además teniendo la posibilidad de vengarse, porque él después es elegido presidente y tenía tiro de pistola al que se le cantaba. Entonces, si bien había un sistema todavía en contra de que él sea presidente, podía tomar represalia y sin embargo él eligió lo contrario a lo que todos se imaginaban. Ujú, Y bueno, quisimos traer esta historia porque creemos que el perdón es parte de una de las declaraciones fundamentales que tenemos que hacernos nosotros, tanto con nosotros mismos como con otras personas, y que es algo que no nos permite avanzar si ujú. no rendimos cuentas, si no Nos tomamos estanca. responsabilidad de nuestras acciones. Y fundamental que pienses ahora en esa persona a la cual le tenés que pedir perdón, si es a vos también, y que te animes a tener esas conversaciones que son incómodas, que no sabes si
van a salir como vos pretendés, que si... A veces yo creo que el perdón no es necesario ni comunicarlo. A veces es simplemente sacarte la mochila que tenés quizás hace años por no perdonar una situación. Perdonala una vez por todas. Observala. Exacto. O sea, no hace falta que se lo digas. Muchas veces hasta lo podés escribir. Pero simplemente perdoná. Si ya la historia no cuenta ningún cuento, simplemente perdoná eso que te mantiene con rencor. Perdonalo. Y que son recién... Bueno, ahora me hiciste dar cuenta de la otra contraparte también. Porque no es solo pedir perdón, sino también perdonar. Entonces, si tenés algo ahí que te está pesando, que te está haciendo mal, que te está generando enojo, que te está generando angustia, no te estoy diciendo que lo olvides, como recién contaba el cuento, no te estoy diciendo que hagas como que eso no pasó, simplemente que busques darle otro significado y que entiendas que eso es parte de tu historia. Ujú. Si lo aceptás, es probable que eso te genere algo positivo. Ujú. Es probable que abras nuevas posibilidades. No, es que no es probable. Va a pasar. Porque Dios no falla. O sea, una vez que Mandela perdonó, abrió el corazón de verdad, con pureza, de verdad, lo sintió porque lo sentía, porque quería estar bien, Dios lo recompensó. Porque también así funciona. Hay una fuente ahí muy amorosa eh, que está viendo, que está sintiendo lo que vos estás haciendo. Entonces, libérate de eso. Primero vas a vivir con muchísima más paz. Vivir con paz ya es una acción que Dios te está regalando por haberte animado. Y segundo, vas a lograr cosas increíbles, como vos decías hace un rato. Este Bueno, tipo terminó siendo presidente en la época más impensada, imposible. hizo un O sea, milagro después de haber literalmente perdonado. imposible. Hizo un milagro después de haber perdonado. Si eso no hay un mensaje ahí, yo no sé dónde hay un mensaje. O sea, estamos hablando de un país que era... Si Dios ahí no nos está diciendo cómo funciona Él y el universo, yo no sé dónde está. O sea, para mí es metafísica pura. Hasta los mismos blancos lo votaron. Es realmente poner una semilla en un lugar con el corazón. Y listo. Y vos ya estás vibrando eso. Entonces, sacate la mochila del hombro. Además, es algo que Jesús también decía todo el tiempo. No te vayas a dormir sin haber perdonado a todos tus hermanos. Porque vas a tener pesadillas. Claro, porque no vas a poder vivir, vas a tener insomnio. Entonces, sácate el peso. Y tampoco es para endiosarlo a Mandela y decir, no, todo lo contrario. Para aprender. Es una persona muy humana, cometió sus errores, por eso también estuvo tanto tiempo preso, o sea, si bien fue injusto, algo había hecho, pero... Es que perdonar tiene eso, o sea, todos hicimos lo nuestro. O sea, todos tenemos nuestro pasado. Y gracias a eso nosotros pudimos en algún punto perdonarnos y perdonar. Entonces, el perdón tiene eso, saber que todos contamos una historia. Todos tenemos un lado que no siempre defendimos ese lado, e incluso fuimos con todas nuestras creencias para el otro lado. Ajá. Todos fuimos guerra. Yo creo que todos fuimos guerra en algún punto de nuestras vidas. No, y que en el día a día aparecen nuevas, Uh-huh. porque son cosas internas, puede ser tomar una decisión, una guerra. Uh-huh. Depende de cómo uno se toma las cosas. Totalmente. Entonces, hacernos responsables, nada más. Hacernos responsables de esa decisión, hacernos responsables de esto del perdón, tanto para el otro como para uno. Y esto es lo que hoy les queríamos compartir. El centro de la historia esta era hacer foco sobre el perdonar para poder avanzar y lograr cosas importantes. Además, nos ayuda a vivir con paz. Perdón y paz van de la mano. No vivir en guerra. Así ¿Ya que bueno, estamos? estamos. Creo que ya compartimos lo que queríamos decir hoy. Y si llegaste hasta acá, gracias por escucharnos. Y quien tenga ojos, Que vea. prepárense para... Síganos en las cosas. redes sociales, no se olviden. Si les gustó, si les sirvió, hagan que la energía fluya. Síganos, estamos como Ojos Más Abiertos y Bajo Podcast en Instagram. Ojos Más Abiertos en todas las demás redes sociales. Nos pueden escuchar desde YouTube, Apple Podcast y Spotify. Ahora sí, Adiós. chao.